Está con nosotros el viceministro de Cultura y Folclor, Andrés Zárate, a quien le agradecemos mucho la gentileza. ¿Cómo está, viceministro? Buenos días, Diego Montaño lo saluda. Muy buenos días, Diego, a través de ti también. Un saludo a todos los que nos están escuchando y viendo, ¿no?, en esta oportunidad, y muy agradecidos por el espacio que nos das para informar a la población del trabajo que se está desarrollando en vías a generar las mejores condiciones para que los bolivianos y también los hermanos que nos visiten de otros países puedan disfrutar de nuestros carnavales. Sí, bueno, ya en plena etapa carnavalera, ayer el presidente en Tarija decía hay que ver la manera de internacionalizar el carnaval. Revisando las portadas de hace unos cuantos años nos encontramos con, por ejemplo, la llegada de algunos actores famosos, personajes internacionales que llegaban al Carnaval de Oruro, para muchos considerado el mejor carnaval. Y ahí quisiera hacerle la pregunta, viceministro, no sé si lo pongo en aprietos, de ¿cuál para usted es el mejor carnaval de Bolivia? Es que yo creo que no existe el mejor carnaval. Creo que la característica de Bolivia es que hay una diversidad de formas de vivir el carnaval que dependen nos dan esta posibilidad, ¿no?, de que podamos disfrutarlo según el estado de ánimo y lo que queramos disfrutar. Hay carnavales en los cuales uno es partícipe, ¿no? Toma las calles, juega, comparte. Hay otros que eres más un espectador, donde ves el despliegue de nuestras danzas, de nuestra música. Creo que esa es la riqueza, la diversidad, ¿no?, de posibilidades y distintas, ¿no? No es como sucede en otros países, que el carnaval en cada ciudad es muy similar. En aspectos de nuestro país tienes diferencias muy grandes, como es la obra maestra del carnaval en Oruro, comparado con lo que puede suceder en Santa Cruz o lo que sucede en Valle Grande o en, en el carnaval minero. Entonces, más bien esta es la potencialidad, y como tú mencionabas muy bien al presidente, esto es un factor estratégico, porque podemos internacionalizar nuestro carnaval con una oferta amplia según cualquier gusto que quieras. Además, hay que recordar que dentro de los carnavales hay actividades específicas para los más pequeños, para los niños. Hay otros que son más para adulto mayor. Tenemos aspectos como este tema de un mayor relacionamiento, como es el comadres o compadres, pero también recordar un poco lo antaño con lo que es el carnaval de antaño de Sucre. Y también, para darte un ejemplo, está también todo lo que es remontar todas nuestras costumbres más ligadas a la festividad de la nata, como es la entrada de la nata en Oruro o la nata carnaval en La Paz. Entonces, creo que más bien esta diversidad es lo que nos da la potencialidad para tener invitados internacionales, pero también para poder de alguna manera generar una circulación a nivel nacional, y sobre todo generar estos espacios de encuentro, que es, creo, el aporte central que dan nuestras festividades a la sociedad. Claro, y es que alrededor de este movimiento y de estas expresiones culturales existe lo que usted hacía referencia. Se convierten en no solamente disfrutar de una entrada folclórica, en el caso de algunos carnavales, sino del momento del encuentro, en la familia, con los amigos, el compartir. Bueno, las tradiciones que también, pasando por la gastronomía, incluso el puchero carnavalero, decir, hay una cantidad de ingredientes alrededor, y qué decir, el movimiento económico alrededor del carnaval. En esta visión que hablaba el presidente de internacionalizar el carnaval, ¿qué se tiene previsto? ¿Qué se ha podido hacer para esta edición 2026 y qué se pretende hacer para las siguientes? Hay que recordar que nosotros estamos recién 3 meses, y muchas de estas acciones conllevan un trabajo que tiene que ser con mayor tiempo. Sin embargo, las acciones que hemos tomado actualmente como ministerio ha sido, en primer lugar, el hecho de generar espacios de coordinación y de articulación, porque a veces sucedía que había muchos emprendimientos, pero estaban separados. Y ahí ha habido un trabajo de coordinación, y por eso el lanzamiento inicial del programa del Carnaval Boliviano, mostrando esta diversidad con todos los gobiernos municipales a nivel nacional. Y ligado a esto también el día de ayer, el hecho de mostrar un poco todos los operativos que están haciendo distintas entidades nacionales
coadyuvando la labor de las gobernaciones y sobre todo de los gobiernos autónomos municipales y de las asociaciones que son responsables de la organización de estos carnavales, para generar esta articulación y un trabajo colaborativo y coordinado. Pero por otra parte, también hemos estado apoyando una iniciativa que está manejando la Paceña a través, en alianza con una gran nación, de traer influencers. Son 35 influencers que van a recorrer distintos carnavales de Bolivia con la idea de poder registrar y promover estos carnavales a nivel internacional. De estos 35, 8 son internacionales, pero nos posibilita de alguna manera prepararnos para lo que vienen a ser los carnavales hacia el 2027, donde esta estrategia arrancaríamos desde ahora ligado a eso. También es importante señalar que como trabajo hemos estado generando a través del Ministerio de Gastronomía un trabajo de mejorar los servicios. Inicialmente un espacio piloto de 23 restaurantes que han tenido una certificación internacional y esperamos a lo largo de este año aumentar las capacitaciones para que el 2027 llegamos con un 80% o un 60% de los servicios de gastronomía que puedan haber mejorado a partir de estas certificaciones. A nivel del Viceministerio de Turismo también se ha estado trabajando en generar registros, ¿no? Y promover articulaciones con los actores turísticos para brindar un mejor servicio y promoverlo. En esta primera etapa, promoviendo sobre todo el turismo nacional, ya que a nivel internacional muchos programan con un año de anticipación, pero también creyendo que es importante esta movilidad y es una estrategia que hemos tenido como gobierno a partir de los feriados que hemos generado, ¿no? en los días festivos a lo largo del año, que posibilitan tener días más numerosos para podernos movilizar y conocer la riqueza de Bolivia, porque la idea es que no solo reconozcamos, que otras personas de otros países reconozcan o vivan nuestra riqueza, sino sobre todo también los propios bolivianos podamos conocer, valorar y respetar esta diversidad que nos hace únicos en el mundo en muchas facetas y que nos da una oferta amplia donde podemos pasar tiempo de calidad con nuestras familias y con nuestros amigos, ¿no? En otras ocasiones. Y además, como decía, diríamos a pedido de gusto de cada quien, ¿no? Hay el carnaval cruceño, el chapaco, bueno, el carnaval minero, el carnaval en los valles cruceños también tiene su característica, qué decir Oruro y también por acá, por La Paz. Ahora, viceministro, mañana hay, diríamos, un evento importante, es el Festival de Bandas en Oruro, allí se concentrarán las miradas, ya prácticamente en Oruro arranca desde mañana, nos imaginamos, o desde hoy, ya sin parar la agenda de actividades. ¿Qué se tiene previsto para mañana? ¿Cómo va a participar el Viceministerio de Cultura y Folclore? Sí, como tú bien dices, hay que recordar que nuestro carnaval es amplio, ¿no? Tiene la etapa precarnavalera, los días de carnaval y etapa postcarnavalera. Así que Bolivia ya vive carnaval inclusive desde a finales del año pasado, ¿no? Cuando hubo el primer convite, por ejemplo, en Oruro, o a inicios de enero, cuando se estaban ya desarrollando las precarnavaleras en Santa Cruz. Dentro de esta etapa estamos llegando casi al final y ahí hay actividades importantes que hay que desarrollar, hay que señalarlas que van a suceder este fin de semana. Está lo que es el Festival de Bandas, que adquiere una gran relevancia, además es una forma de mostrar nuestro patrimonio musical y revalorizar todas estas composiciones que son la base para el festejo, donde los intérpretes, las bandas, generan una acción, pero además un espacio de encuentro entre ellas, ¿no? Que creo que es algo que no es visto, que es también un mensaje al país de cómo nos podemos unificar siendo diversos, podemos lograr poder tocar en el son de una misma canción, y es un espectáculo grandioso que lo organiza la Federación de Bandas y que creo que es algo que la población tiene que participar, que conlleva un acto de fe al inicio, ¿no? Con el tema de la presencia de la Virgen del Socavón, pero posteriormente el hecho de visibilizar el talento de las distintas bandas
a manera separada, pero también ahí nosotros estaremos colaborando porque creemos que es necesario reconocer y mañana vamos a estar reconociendo a compositores nacionales que han aportado, ¿no?, en su vida, muchos de ellos que han fallecido, pero otros que están todavía vivos, y creemos que es importante generar una cultura de reconocimiento a los que aportan a nuestras culturas, a nuestro folclore. Otra actividad también importante es el domingo, que se va a desarrollar también en Oruro, que es el último convite, ¿no?, que es ya la preparación, como decías muy bien, los motores para lo que va a ser el último gran ensayo que se va a desarrollar, pero algo sucede también que es digno de visitar, que es el carnaval de antaño que se desarrolla en la ciudad de Sucre, que igual va a ser el domingo, donde vamos a poder disfrutar más bien un carnaval remontándonos a épocas republicanas, ¿no?, donde los atuendos tradicionales es lo que le da el toque, pero además de una serie de productos gastronómicos que complementan a esta actividad, donde también estaremos nosotros acompañando, buscando visibilizar todos estos carnavales. Y luego, la próxima semana tenemos el Anata Carnaval en Oruro también, el día jueves, y paralelamente la Festividad de las Comadres, que es una actividad que ya no solo es de Tarija, sino se ha amplificado a todo el territorio nacional. Se lo celebra en todos los departamentos como una muestra de cómo la cultura se comparte, se convierte en espacios de intercambio con otras sociedades, y con ella ya estaríamos llegando a lo que son los días centrales de carnaval, donde tendremos festividades grandes y manifestaciones en todos los departamentos, en todos los barrios del país, destacando el Carnaval de Oruro, obviamente, que es la obra maestra de la humanidad y lo más significativo y representativo de nuestro país, que se vuelve un taipe, un punto de encuentro de la bolivianidad, pero también de gente que nos visita de países hermanos. Pero también está lo de Santa Cruz, como bien decías, lo de Tarija. En La Paz también tiene sus propias características con la entrada de pepinos o el corso infantil, que dan esta riqueza, para concluir luego la etapa post-carnavalera con lo que es el corso de corsos, que es el aporte que se da desde Cochabamba, algo específico, y la entrada de chutas y pepinos, y el entierro del pepino, que es el Domingo de Tentación, que se hace en el municipio de La Paz. Es extensa porque incluso el 21 de febrero será el Corso de Corsos en Cochabamba, 22 tendría que ser el entierro del pepino, pero por ejemplo en Sacaba, en Quillacollo y en el Valle Alto Cochabambino creo que continúa un par de semanas más, o sea que hasta marzo. Sí, inclusive hay la Pacchapoyera que se hace en el municipio de La Paz, que se celebra días antes de Semana Santa, ¿no? Sino realmente es uno de los carnavales más largos que tenemos en el mundo, además como un aporte a esta característica también de la diversidad. Y lo importante también que si bien hay actividades que se unen, las principales actividades han adquirido fechas en las cuales no se cruzan, y esto posibilita tener una ruta del carnaval, ¿no? Comenzando con el carnaval minero que hemos vivido a finales de enero, el 31, que tiene sus propias peculiaridades y nos remonta a las características de un sector que tiene una identidad muy fuerte y ha sido protagónico en el desarrollo y en las luchas sociales del país, como son el sector minero en Potosí, pero también tienes el carnaval de Cotagaita, ¿no?, en el sur potosino, que te da otras características, el carnaval de antaño en Sucre, lo que es el carnaval Chapaco y otros carnavales en el resto de valles, o lo que sucede en Santa Cruz, Cobija, Trinidad, ¿no?, ligado a otro tipo de manifestación. Y esto es esta posibilidad y esta riqueza que tenemos. Ahora, viceministro, esta campaña de internacionalización del carnaval boliviano, el traer influencers de otras latitudes, busca también posicionar al carnaval, pero sobre todo también a las danzas, por ejemplo, en este momento en el que el pepino, la morenada, la diablada, tincus y otras danzas están casi siendo disputadas, la autoría o el origen, por países del vecindario. Sí, es muy importante tu comentario, ¿no? Adelantar ahí que se está por presentar una estrategia nacional de defensa de folclore. Y parte de la defensa es, como tú bien dices, el tema de internacionalizar nuestras culturas, que tiene que ver que nuestras expresiones
poder amplificar la visita y su promoción para que mayor cantidad de ciudadanos puedan participar de ellas, pero también tiene que tener que ver con la presencia de nuestras expresiones en diferentes países, ¿no? Apoyados de la mano por nuestros residentes. Hay que recordar que tenemos entradas en folclóricas en diferentes lugares donde hay una gran cantidad de bolivianos, como es Virginia, Buenos Aires, que creo que es la más grande, Madrid, San Paulo, pero inclusive en Japón, en Tokio se desarrollan festivales de la cultura boliviana. En ese marco y en ese contexto, el hecho de promover es una forma de decir que esto es hecho en Bolivia, porque hay algo importante que dijo la ministra: nos pueden copiar, pero no pueden vivir nuestras festividades. Y esa es la diferencia que tenemos. Pueden tener los países vecinos, llevarse nuestras danzas, asumir que son suyas, pero la constatación que son nuestras es que forman parte de nuestra identidad, de nuestra cotidianidad. Bolivia celebra el carnaval, vive sus danzas durante esos días, pero también estas danzas están presentes a lo largo de todo el año, y eso demuestra que forma parte de una forma de ser del boliviano, que no solo surge en un momento, como pasa, por ejemplo, con la Candelaria, ¿no? Donde han querido apropiarse de nuestras danzas, pero es un momento en el calendario. En cambio, lo nuestro es a lo largo del año, que muestra esta certificación, y es parte del trabajo que vamos a desarrollar, mejorando servicios, motivando una mayor visita de extranjeros, pero también mayor conocimiento de los bolivianos, porque al final cada boliviano se constituye un embajador y un defensor de nuestras expresiones, y eso no lo saben nuestros hermanos cuando viajamos al extranjero, donde son los que muestran, llevan nuestra cultura, son los defensores primordiales que están atentos a estas apropiaciones indebidas, y ahí con la estrategia queremos buscar esta articulación de trabajo coordinado a partir de la realización posiblemente de una cumbre del folclore, y de esta manera poder encontrar un espacio donde todas las acciones dispersas que se hacen ahora de defensa de nuestro folclore puedan concretarse en un plan articulado que tenga mayor contundencia, que tenga presencia internacional, que tenga solidez académica, que tenga características claras de contenidos, pero también de difusión, y que involucre a todos los actores como un país unido, ¿no? A pesar de nuestras diferencias. Cuando usted hace referencia a que todo el año vivimos atravesados por la cultura, por la danza, claro, uno inmediatamente se remite a esas fiestas de los barrios, de barrios populosos, en la ciudad de La Paz o en otros, donde se baila bueno, prácticamente todo el año hay fiesta, hay baile, la morenada está atravesada prácticamente en estas fiestas, las festividades religiosas también en diferentes municipios, y ahí viene diríamos, un aporte, ese puede ser un aporte para esta otra pata, que es la investigación académica, ¿no? Para que con datos sepamos cuál el origen real de las danzas y de los personajes y cómo lo vivimos en nuestro país, más allá del carnaval, viceministro. Exacto, no es un momento solo, son culturas vivas, y nuestras expresiones forman parte de nuestra vivencia, de nuestra cotidianidad, no es algo al margen, y eso es una constatación que somos originarios y somos los que hemos desarrollado estas distintas danzas o expresiones culturales, porque no hay que olvidar que no solo son personajes, es danza, es música, es expresiones como la lacita también, que hemos tenido estas dificultades. Y parte de la estrategia tiene que ver, como tú bien decías, en generar mayor documentación, demostrar, además de esta vivencia con datos históricos, pero por otro lado conlleva tener acciones a nivel internacional en organismos multilaterales, donde podamos mostrar y seguir incorporando, por ejemplo, en la lista de patrimonios de la humanidad mayor cantidad de expresiones, o generar este reforzamiento de las expresiones que nuestros conciudadanos lo hacen en diferentes partes del mundo, que tengan un apoyo desde nuestras embajadas, que tengan materiales, contenidos, pero también que cada uno de los bolivianos conozcamos las características, ¿no?, de nuestras danzas, porque no hay que olvidar que estas apropiaciones se deben a que muchos bolivianos, al viajar y migrar a un país, llevan también su cultura, porque forma parte de nuestra identidad, y las han manifestado, pero no han tenido la suficiente fortaleza o acompañamiento del Estado para decir esto es boliviano.
Igual nos pasó inicialmente en Arica, ¿no? Cuando había la fiesta del sol y muchas danzas comenzaron a hablar en Chile que eran suyas, pero cuando se hizo un trabajo contundente con las organizaciones de sociedad civil, ya hay un reconocimiento de que estas danzas son bolivianas. Y ahí quiero destacar algo, porque el país no está en contra de que nuestras expresiones culturales compartirlas con el mundo. Creo que es parte de, de nuestra forma de ser, de llevar nuestras culturas, que otros la disfruten. El problema que tenemos es que se nos quiera privar el derecho de decir que son danzas nuestras. Nosotros igual bailamos el tango, pero nunca decimos que el tango es boliviano. Nos reconocemos la marinera, pero nunca decimos que la marinera es nuestra, ¿no? O el flamenco. Entonces, creo que es importante que se respete la originalidad, el origen, y ahí se denota también otro aspecto que quería comentarte, que nuestros danzarines, pero sobre todo nuestras bandas, continuamente están viajando en el norte argentino, norte chileno, sur peruano, brindando soporte a estas festividades que en los últimos años han surgido en esos países, a diferencia de nosotros que son décadas, inclusive siglos, donde hemos estado desarrollando estas manifestaciones. Viceministro, usted nos decía que en este primer paso de ir certificando a hoteles, a restaurantes, nos dio una cifra, más de una treintena en el caso de restaurantes que ha ido certificando el ministerio como tal. ¿Esto va a ser algo sostenido, continuo, las capacitaciones en todo el país? En todo el país paulatinamente, ¿no? Pero una parte de la estrategia de Defensa to Folklore es mejorar los servicios y las manifestaciones en sí mismas. En ese sentido, primero vamos a trabajar con las manifestaciones que son patrimonio de la humanidad, donde queremos mejorar e implementar los planes de salvaguarda, ¿no? De ahí tenemos Gran Poder, tenemos Oruro, pero también tenemos Guadalupe en Sucre, o en Potosí está la festividad de, ahí se me ha ido el Chutillos, nombre, de Chutillos. Chutillo, te agradezco enormemente. Pero por otro lado es mejorar los servicios, ¿no? Para atender mejor a la población, pero también a los turistas que asistan. Y allí se va a trabajar a nivel gastronómico, que es un elemento, pero también porque tenemos una riqueza gastronómica patrimonial característica ahí, ¿no? Que no tiene nada que envidiar con otros países, pero también la hotelería, el tema de la conexión, el tema del trato, la información, es toda una estrategia conjunta donde solos no lo podemos hacer. Y por eso parte del trabajo que hemos estado haciendo estos 3 meses es generar alianzas estratégicas con los distintos sectores. Y ahí quiero realmente destacar la voluntad que existe actualmente en Bolivia de dejar de estar desarticulados, de estar peleados y más bien encontrar proyectos comunes donde cada uno aporta. Y ahí estará la Cámara Empresaria, la Cámara de Hoteleros, todo el sector gastronómico, desde las mujeres que venden en comida en las calles hasta aspectos mucho más estructurados, y el tema de también todo el tema de otros servicios como los higiénicos, de seguridad con la Policía Nacional, pero también donde el ciudadano común es corresponsable, porque él debe garantizar el tema del acceso, ser respetuoso, ser portavoz, no cometer excesos, porque esas cosas también quitan visibilidad y le pierden valor a nuestras expresiones. Entonces, en una acción coordinada, que es lo que queremos hacer con el gobierno nacional, estamos convencidos que al 2027 ya daremos grandes pasos en esta perspectiva de generar una política nacional de defensa y dejar de actuar de manera reactiva, ¿no? Porque, como tú sabes, aparece lo del pepino, reaccionamos, aparece, ¿no?, lo de la cita, reaccionamos. Más bien debe ser una estrategia donde seamos proactivos. En fútbol seamos atacantes, siempre estamos a la defensiva. Claro. Ahora hay que ir más bien, y en esta lógica y esta línea que nos da el presidente, de estar en el mundo y que Bolivia esté, y que el mundo esté en Bolivia. Viceministro, muchas gracias por acompañarnos esta mañana para hablar de la extensa lista de actividades en torno al carnaval. Estaremos atentos a ver qué personajes, qué invitados especiales llegarán a nuestro país, y sobre todo que todo vaya bien, ¿no? Para quienes puedan ir a Oruro o se desplacen a otros puntos, puedan llegar y que estén todas las comodidades necesarias instaladas.
Gracias, viceministro, que tenga buen día. Muchas gracias. Solo termino invitando a la población a celebrar nuestros carnavales mañana en lo que es el Festival de Bandas, el sábado, el domingo en lo que es el Carnaval de antaño, pero sobre todo a vivir nuestras culturas con responsabilidad, con respeto, para que no sean días y con mesura, ¿no? Para que no sean que sean días de festejo y no de desgracia. Y eso depende de cada uno de nosotros. Muchas Un abrazo. gracias. Un fuerte abrazo, Andrés Zarati, viceministro de Cultura y Folclore.